gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de su palabra, a predicar su palabra, a hablar de su reino, a hablar de su ministerio. Un privilegio, porque hacerlo es un privilegio. Y cada vez que tengo este privilegio y este gozo, porque para mí es un gozo, tengo que recordar a todos ustedes, amigos televidentes, los que en otras ocasiones ya han visto este programa, Mire lo que oyes, y a usted que está viéndolo por primera vez, recordarle que el Dios de la Biblia, el creador de todo lo que existe, el Padre y Señor de nuestro Redentor, Salvador y Señor Jesucristo, escrito está: quien me tema, yo lo guardaré. Bienaventurado el que me tema. Temor de Dios en nuestros corazones, en nuestra mente. Si usted no tiene temor de Dios, ese temor reverente que Él nos exige, usted no tiene parte con Dios. Porque el Señor Todopoderoso dice: hágame su Dios. El anhelo de Él para con nosotros es que nosotros lo hagamos a Él nuestro único y verdadero Dios. Único. Y que solo de Él esperemos su oportuno socorro. Entonces, temor de Dios significa tener miedo de andar en este mundo en la condición en que nacemos. Nacemos separados de Dios, muertos espiritualmente para Dios, y es de algo de lo que tenemos que preocuparnos realmente. Separados de Dios nada podemos hacer. Separados de Dios no hay nada bueno para nosotros. Por ello, en el plan de Dios, el plan de Él para con nosotros, que era que naciéramos en esas circunstancias, para Él enviar un Cristo Salvador, un Mesías Salvador, Jesucristo, el Hijo amado de Dios, su unigénito, a quien envió por amor a su creación, a toda la gente del mundo, para que todo aquel que le crea a Él sea salvo y tenga vida eterna. Todo aquel que le crea a su Hijo, esa es la voluntad del Padre que está en los cielos. Envía al Salvador, el único que puede sacarnos de la maldición de la muerte, de separados para Dios, y comenzar a caminar en sus caminos de regreso a casa con nuestro Hacedor, con nuestro Creador, Jesucristo. Jesucristo, el Mesías Salvador. Salvador de los que nacemos perdidos, nacemos muertos, separados de Dios. Pero por gracia, por ese amor del Creador, del Padre Celestial, nos da una oportunidad a nosotros. Por gracia, un regalo inmerecido. Un regalo inmerecido. Jesucristo, el Hijo de María la Virgen, engendrado en ella por el Espíritu Santo de Dios, que nació en Belén, que creció y se hizo hombre, y que en tiempos de Poncio Pilatos fue crucificado, muerto y sepultado por nuestra causa, y que al tercer día lo resucitó de entre los muertos. Se le presentó a sus discípulos durante 40 días. Subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre Celestial. Y desde allí ha de venir nuevamente en gloria a juzgarnos a vivos y muertos. Culminar su obra, entregársela al Padre, y su reino no tendrá fin. Ese es el Dios al cual yo sirvo. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de los cristianos.
de los que dicen ser cristianos. Cuando damos el paso que Cristo vino a enseñarnos, porque Cristo vino a mostrarnos el camino a la salvación. Por gracia recibimos el regalo de tener oportunidad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Por gracia, un regalo inmerecido. Cristo vino a enseñarnos el camino. Cristo vino a enseñarnos a qué estamos expuestos en este mundo donde reina el príncipe de las tinieblas. Un mundo malo. Un mundo malo. El mundo es contrario a Dios. Todo lo del mundo es contrario a Dios. El príncipe de las tinieblas es quien gobierna el mundo, pero Dios tiene el control de todo. Un plan. Si decidimos hacer a Dios, al Dios Padre, nuestro Dios a través de su Hijo, Él nos va a guardar, Él nos va a bendecir. Escrito está, desde mucho antes de llegar el Mesías Salvador Jesucristo, los profetas anunciaban la venida de Cristo y decían cómo iba a nacer y nos narraban cómo iba a morir y por qué iba a morir. Para que cuando Él llegara no hubiese pretexto de que nadie nos dijo nada. Es más, en el plan de Dios, cuando Jesucristo, el Hijo amado de Dios, iba a venir por primera vez a presentarse a nosotros, Juan el Bautista, un profeta, el cual estaba predestinado que iba a anunciar la llegada del Mesías. Juan el Bautista, hijo de un sacerdote, un sumo sacerdote, él vino a anunciar la venida de Cristo, a anunciársela a su pueblo. Y vino. Juan el Bautista bautizaba en agua para arrepentimiento. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, sin ser pecador, sin tener de nada de qué arrepentirse, se bautizó ante Juan el Bautista para darnos el ejemplo. A los 30 años se bautizó. Juan el Bautista, cuando supo que era él, le dijo: Señor, pero ¿cómo si el que necesita ser bautizado soy yo? Y Jesucristo le dijo: hagamos la voluntad del Padre, como está predestinado, como está profetizado. Y Juan el Bautista bautizó a Jesús. Y Jesús, a sus 30 años, comenzó su ministerio cuando fue bautizado por el Espíritu Santo. Comenzó a predicar, a enseñar a lo que vino a él a hacer aquí en la tierra. Comenzó a hablarle a su pueblo, a advertirle, a decirnos que nos arrepintiéramos, arrepentidos, 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 que significa cambien su forma de pensar. Porque nosotros somos lo que pensamos. Nuestra vida es tal cual como pensamos. Entonces teníamos que renunciar a esa cultura en la cual fuimos formados, en la maldad del hombre. Renunciar a esa vida anterior. Renunciar a ese imperio satánico, al imperio de las tinieblas y la oscuridad, separado de Dios. Y declarar a Jesús de Nazaret, al Hijo amado de Dios, como nuestro Señor, reconociendo su sacrificio en la cruz, pagando con su sangre nuestra libertad. Por eso le decimos nuestro Redentor. Escuche bien, el que tenga oído y le sirven, oiga, escuche con inteligencia. Se le dice Redentor, porque un redentor era aquel que iba a un mercado de esclavos y después que lo compraba y era de él y podía hacer con él lo que quisiera, declaraba que ese esclavo era libre y ese esclavo ya dejaba ese esclavo y era libre.
era dueño de su vida. Y eso fue lo que hizo Cristo, nuestro Redentor. Nos compró para rescatarnos de la maldición de la muerte y nos dejó libres. Libres. Ahora usted, cada uno de nosotros decide qué va a hacer con su vida, no hay pretexto. Hace a Dios su Dios a través de Cristo. Reconoce el sacrificio de Cristo y lo hace su Señor, o sigue muerto y separado para Dios. Ese es el problema de cada quien. El Señor nos creó y Él dice, en Gálatas 6:15 dice, ¿de qué sirve la circuncisión o la incircuncisión en Cristo si yo quiero una nueva creación? ¿Qué quiere decir la palabra? Que el Señor nos creó con un plan, donde nosotros lo hiciéramos a Él nuestro único y verdadero Dios. Y todos los que hagamos eso, esa es la creación que quiere el Señor. Esa generación donde a Él lo hacemos nuestro Dios. Por eso todo aquel que declara a Jesucristo como su Señor y Salvador, como su Redentor, como el Hijo del Dios amado, del Dios Todopoderoso, ese pasa a ser familia de Cristo a través de un acto público donde Él renuncia a su vida mundana. Él renuncia a las concupiscencias de la carne, a esa vida desordenada, y comienza y nace de nuevo y comienza a vivir tal cual como Cristo vino a enseñarnos. Y por eso la Biblia, escrito está, todo está escrito, porque cuando usted decide dar el paso, su vida va a cambiar de muchas maneras. Una vida nueva y de acuerdo a su interés, de acuerdo a sus ganas de ir a vivir a esa morada que Jesucristo promete a todos los que crean en Él. Dios nos va a tratar. Dios nos va a tratar. Y el enemigo va a venir contra los que dan el paso. Y el enemigo tiene poder. Y pueden sufrir, pueden pasar por tribulación. Dios va a probarnos, a ver qué tan cierto es ese interés, esa renuncia a su hombre viejo, a su vida pasada. A ver qué tanto es. Y vamos a ser probados como el fuego, como el oro, con fuego. Esa es la nueva vida. Y los que adquirimos conocimiento a través de la palabra, que es el alimento para el nuevo espíritu, porque cuando nacemos de nuevo, nacemos en espíritu. Ya no somos de la carne, somos del espíritu, somos en espíritu. Y ese hombre nuevo solo se puede alimentar a través de la palabra que está escrita en este manual de vida que llamamos la Biblia. Solo con palabra de Dios alimentamos ese hombre nuevo. Y hay que mantenerlo fortalecido, hay que consumir alimento espiritual todos los días para poder resistir al enemigo. Y Dios, que lo puede todo y tiene el control, pondrá sus ángeles a guardarnos y pondrá a raya al enemigo. Nosotros tenemos que resistirlo con el conocimiento de la palabra, no enfrentarlo. Por eso, para el mundo, el Evangelio de Cristo, lo que Cristo vino a enseñar, es locura. Porque para el mundo, lo que Cristo vino a enseñarnos es de locos. Y por eso nos dice, a los que hemos dado el paso de nacer de nuevo, predicamos la palabra, obedecemos a Cristo, nos dice que estamos locos. Y si tienen razón, estamos locos. Locos por Cristo, locos por ir a vivir en esa morada que Él nos promete por la eternidad, una vida por la eternidad con Él, una vida buena, donde no existe la maldad. Pero para ello tenemos que pasar la prueba, resistir los ataques del enemigo
y confiar plenamente en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios. Todo aquel que crea en Él, dijo el Padre, que le crea a Él, será salvo y tendrá vida eterna. Mas los que rehúsen a creerle a Él, a Jesucristo, los que rehúsen creerle a Él, mi ira irá sobre ellos, dice el Señor. Juan 3:36. Eso está escrito. Condición número 1 para empezar una vida en Cristo: nacer de nuevo. Por voluntad propia, usted decide nacer de nuevo. No es que otros decidan por usted. Esas son las enseñanzas del diablo, que otros decidan por usted. Aquí dice que usted tiene que nacer de nuevo, que eres carne, eres fruto de la carne, y que si no naces de nuevo en espíritu no verás el reino de Dios. Y cuando usted nace de nuevo tiene que empezar a caminar conforme a la voluntad del Padre, alejándose del mal, esforzándose cada día más y más por no pecar, porque el pecado lo aleja de Dios. El pecado lo lleva a su estado natural, a su naturaleza pecaminosa, separada de Dios. Tenemos que alejarnos del pecado, alejarnos del peligro y confiar plenamente en Cristo, solo en Él. Solo de Él podemos esperar el oportuno socorro, en la salud, en lo financiero, en todo. Solo de Él. No confíes en el hombre. El hombre es instrumento de Satanás. El hombre en la carne es gobernado por Satanás. Y el hombre en la carne lo que quiere es que usted regrese al estado carnal y se pierda. Confía en Cristo Jesús. Confía plenamente en Él. No crea en príncipes ni en reyes carnales. Confía en Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Las religiones, como en otras ocasiones lo he dicho, las religiones fueron inventos creados por el hombre dizque para acercarse a Dios. Le estoy hablando a los cristianos. A los cristianos. Lo único que nos acerca a Dios y nos une a Dios es su palabra. El cumplimiento de su palabra. Cristo dijo: quien oye mi voz y la hace, o sea, se esfuerza por hacerla, esa es mi familia. Quien no oye mi voz no tiene parte conmigo. Eso lo dijo Cristo, eso está escrito. Eso está escrito. Las religiones nos dividen. Unos hablando mal de los otros. Unos creyéndose que ellos tienen más razón que el otro. Transversando la palabra de Dios. Haciendo lo contrario a Dios. Y lo único que nos une es la palabra, la Biblia. Y las religiones que dicen ser cristianas, todas son, si son cristianas, todas tenemos la misma Biblia. Pero estas religiones que son creadas por el hombre, no les interesa que usted lea la palabra. Hoy en día, para no quedarse atrás, pues se han dedicado dizque a predicar. Pero predican nada más lo que les conviene. Por eso que usted no se conforme con que se la lean. A usted no se conforme con que le den una explicación de la palabra. Usted lea la palabra. Usted en un cuarto de oración, porque a Dios le encanta que tengamos intimidad con Él, que lo alabemos, que lo honremos, que le hagamos ver que nosotros sabemos que sin Él nada podemos hacer, que dependemos de Él. Que nunca nos creamos que nosotros podemos por nosotros mismos sin necesidad de Dios. Entonces, cuando usted se encierre en su habitación, será bueno que usted tenga un cuarto de oración en su casa. Un lugar donde usted dedique a honrar, a alabar y a hablar con Dios.
Usted va a hablar solo, pero Él lo va a escuchar. Él va a estar ahí. Porque Él es omnipresente. Él está donde lo busca, el corazón. Y usted le pide al Espíritu Santo que le dé conocimiento de lo alto, para cuando usted esté leyendo la palabra poder recibir el significado de lo que Dios dejó escrito, para que usted crezca espiritualmente y cada día se acerque más y más a Dios. Por eso está escrito y dice: la palabra es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos santifica. ¿Qué significa santificarnos? Nos acerca a Dios. Nos acerca a Dios. Por eso es necesario que usted se alimente el Espíritu. Si usted no lee la Biblia, si no tiene una Biblia y no la lee, usted no tiene. Usted está lejos de Dios. El diablo lo tiene engañado. Engañado. Yo estoy aquí predicando lo que está escrito. Hay mucha gente que dicen que están bien con Dios. Dice que porque hacen lo bueno, que ayudan a la gente, que esto, que aquello, y que no hacen nada malo. Porque para ellos, por falta de conocimiento, creen que todo lo que hacen es bueno. Y por falta de conocimiento, no buscan hacer la voluntad de Dios. Por eso Cristo dijo: solo aquellos que hagan la voluntad de Dios entrarán al reino de los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Número 1, nacer de nuevo, recibiendo a Cristo como su Señor, como su amo, creyéndole a Él todas sus enseñanzas, todo lo que Él vino a enseñarnos, la doctrina de Cristo. ¿Qué vino Cristo a decirnos? Él lo dijo clarito: yo digo lo que el Padre me dice que diga, yo hago lo que el Padre me dice que haga. Y Él enseñó a sus discípulos, y estos, cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo, recibieron poder de revelación y escribieron estos libros. Libros que hoy en día la palabra de Dios permanece para siempre, cada día está más vigente. Y nos habla en el presente. Nos habla del pasado, pero nos advierte el presente. Dice: vivan como si se fuesen a morir mañana. No hagan muchos planes para el futuro, porque puede ser que muera esta noche, mañana ya no esté. En ese momento vino Cristo para usted. En ese momento se le acabó su transitar, su peregrinar por este mundo, haciendo el curso para llegar a ser hecho hijo de Dios. Y si usted no nació de nuevo, si usted no siguió a la recomendación de Cristo, como cristiano se queda por fuera. Eso es lo que está escrito. Usted tiene que luchar por esa salvación tan grande que por gracia el Señor nos permitió para que nosotros regresáramos a casa. Si usted no hace la voluntad de Cristo, lo que Él vino a enseñarnos, porque la doctrina de Cristo era lo que el Padre le decía. Nuestra doctrina como cristianos es porque pertenecemos a Cristo, porque si le decimos nuestro Señor, es nuestro amo. Y todo aquel que le diga nuestro Señor a Jesucristo, ese es hermano mío, es hermano, todos somos hermanos, indiferentemente que no nos conozcamos. Tenemos que vivir conforme Él nos enseñó. Hacer iglesias, asambleas.
donde escudriñemos las Escrituras, donde compartamos conocimiento para edificarnos y para que aquellos que están en las tinieblas vean en nosotros la oportunidad de ellos también de venir a la luz que Cristo nos trajo y dejó en nosotros para que la reflejáramos a otros que están en la oscuridad. Porque iglesia significa asambleas. Llámese asamblea de ciudadanos donde el único tema es la salvación a través de Cristo Jesús para ir a vivir en el cielo junto al Padre Celestial en el mundo que nos espera. Entonces viva como si se fuese a morir mañana para que no lo agarren fuera de base, para cuando le llegue la hora lo agarre en Cristo Jesús y será salvo. Y trabaje como si nunca se fuese a morir, porque nadie sabe el día ni la hora, eso lo sabe el Señor. Nadie sabe el día ni la hora, eso solo lo sabe el Señor. Entonces, mientras usted pueda, trabaje para que pueda mantenerse y ayudar a mantener a otros que no tienen las mismas condiciones suyas. Y que sea usted un instrumento de Dios para bendecir a otros a través de usted. Porque qué bueno es ser un instrumento del Señor para su obra. A mí, por ejemplo, el Señor me dio esta oportunidad de predicar su palabra. Algo que nunca había pensado, nunca pasó por mi mente. Pero aquí estoy, el Señor me trajo. Y con gozo, con alegría trato de compartir el conocimiento que recibo. Y el único propósito es que usted, amigo que me está viendo, se convierta, nazca de nuevo y pase a formar parte de la familia de Cristo. Como hermanos del hermano mayor, del unigénito del Dios Todopoderoso. El mundo es enemigo nuestro. Porque nosotros cuando nacemos de nuevo ya no somos de este mundo. Y como ellos saben que con nuestros hechos los acusamos, en su interior quieren que nosotros volvamos atrás, o quieren agredirnos, quieren matarnos, porque saben que nuestros hechos los condenan a ellos, porque si nosotros podemos, ellos también pueden, pero no quieren. Y al ser humano, a la raza humana, por naturaleza no le gusta que le digan la verdad. No le gusta la verdad, le encantan las mentiras. Desde los tiempos del comienzo, el ser humano tiende a creer en la mentira y no en la verdad. Eva, Dios le advirtió, sabiendo que Dios era el Dios Todopoderoso, y le advirtió, le dijo que no podía comer del árbol de la vida cuando él le dijo a Adán, y que si comía del fruto de ese árbol, del árbol de la ciencia del bien y el mal, ese día moriría. Esa fue la verdad. Y llegó el seductor, el diablo mentiroso, y le dijo que no iban a morir. Que bien sabía Dios que si comían del fruto de ese árbol, iban a vivir y a ser como él, como dioses. Y le metió 6 años y se fue. Y terminaron obedeciendo al enemigo. Pero este pasaje fue hecho por el Señor para que nosotros supiéramos quiénes somos. Por eso es necesario que usted se instruya. Porque para llegar a ser hijo de Dios hay que comer palabra de Dios. El oír la palabra de Dios nos trae santidad y nos acerca a Dios. El oír la palabra del enemigo del mundo nos aleja de Dios y nos regresa al estado pecaminoso de la muerte.
Así que, amigo, no trato de darle muchas vueltas. Yo podría aquí ponerme a hablar de bendiciones, de esto, de aquello. El sentir mío es que tengo que hablar de esta manera. Que usted entienda de qué se trata. ¿Usted quiere lo mejor para usted y para sus hijos? Bueno, piense esto. El lago de fuego que nos advierte la palabra, que el mismo Cristo nos habló, o la morada que Cristo prepara para los que creamos en Él. Salvación, vida eterna y vida en abundancia. Maldición, muerte eterna con Satanás. Así de sencillo, dos caminos. El camino de la obediencia, que lo lleva a la vida eterna, la obediencia en Dios Padre Todopoderoso a través de su Hijo. O el camino de la desobediencia, escuchando al enemigo, que lo lleva al lago de fuego. Para que me entienda, porque se hacen muchas preguntas, el ser humano se hace muchas preguntas. La rebeldía y la contumacia natural en cada uno de nosotros nos hace hacernos muchas preguntas y decirnos por qué. Cristo fue claro. Él vino a enseñarnos la verdad. Su palabra es verdad. Y la verdad nos hace libres y nos lleva a vivir con Él. Y Cristo dijo, para que entendiéramos que en este mundo, donde el mundo odia lo que es de Dios, el Dios verdadero, va a acosarnos y va a amenazarnos y nos va a pedir que renunciemos a Cristo Jesús. Y si usted por miedo, por conveniencia, que para que no le quiten un plato de lentejas, usted lo niega, Él dijo, el que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante mi Padre. Y nadie puede entrar sin Cristo al Padre. Muy por el contrario, si usted pierde su vida por mí, por serme leal a mí, la salvará. ¿Qué quiere decir? Que pasará directo, no irá ni a juicio. Si usted muere por su fe en Cristo, salvará su vida. Aquellos hermanos que en China, en Corea, en otros países donde persiguen a los cristianos, los decapitan, los matan, esos hermanos que tienen el valor y la fuerza y la convicción, aman realmente a Cristo y se hacen matar, debemos alegrarnos por ellos, porque ellos pasaron directo al cielo. Ellos pasaron directo al reino con Cristo. Tenemos que preguntarnos si a nosotros nos llega a tocar, ¿estaremos nosotros igual que ellos? ¿Seremos capaces de resistir? Así que oremos por nosotros y pidámosle al sumo sacerdote, a nuestro Cristo Redentor, a Jesucristo, el Cristo Salvador, el Hijo del Dios amado, pidámosle que ore por nosotros para que nuestra fe en Él crezca cada día más y más y no caigamos por cobardía, porque es por cobardía, no caigamos en manos del enemigo. No en balde dice la palabra que los que encabezan la lista en el lago de fuego son los cobardes. Por cobardía, los valientes arrebatan las bendiciones. Los valientes dicen, presente Señor, aquí está tu siervo. Y no hay nada que los haga tambalear ni tan firmes. Pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que ore por nosotros para que nuestra fe en Él crezca cada día más y más. Y que su Santo Espíritu no nos suelte de su mano. Que sus ángeles acampen alrededor nuestro y nos defiendan. Es un anhelo que tenemos que tener en nuestra boca todos los días.
mostrándole al mundo que tenemos un Dios todopoderoso que pelea por nosotros, que confiamos en Él, porque Él nos dice que no tengamos miedo, que no tengamos miedo. Si usted está enfermo y está que se muere y es cristiano, pues conténtese si se muere, porque se va a vivir con Él. Si usted no quiere morirse, ya no puede ni mascar el agua y no quiere morirse, usted no es cristiano. Porque los cristianos sabemos que para ir a vivir con Cristo en su reino, tenemos que partir de este cuerpo carnal y abandonar este mundo malo en el cual vivimos. Mientras esté vivo, tiene oportunidad de arrepentirse de corazón, de verdad, dar frutos de arrepentimiento. El Señor conoce sus pensamientos y a Él no podemos engañar. Y si usted se arrepintió de verdad, no importa lo que usted haya hecho, si se arrepintió de verdad, Él lo reconoce de verdad, de corazón, con toda su mente y con todo su corazón, sus pecados serán perdonados, irán al fondo del mar y Dios no volverá a acordarse de ellos. Mientras estén vivos y respiren, tienen chance, tienen oportunidad, pero es una decisión personal. Yo predico la palabra, no sé para quién. Lo importante es que el que la escucha la toma o la deja, ya conoce la verdad. Se ha metido en problemas, tiene que decidir. El mundo le ofrece pan para hoy, hambre para mañana. Dios le ofrece vida eterna. Y toda bendición requiere de un sacrificio. ¿Está usted dispuesto a pagar el precio? ¿Está dispuesto a pagar el precio? Déjeme decirle que no hay nada mejor que servir al Señor. No hay nada tan bueno y tan grande como servirle al Señor. El mundo, con una mente carnal, humana, nunca va a entender. Nunca va a entender. Porque esa felicidad es solo para aquellos que deciden creer en Cristo y creen que hay una vida después de esta que es para siempre con el Señor, con el Todopoderoso. Y por eso que todo está escrito. El que se enamore del mundo me aborrece a mí, dice el Señor. El que se declare amigo del mundo se declara mi enemigo. Eso dice la palabra. Bueno, voy a irme a la palabra para que compartir con ustedes la palabra de Dios y preste atención. Oiga, escuche con inteligencia. Escuche con inteligencia. En el libro de Colosenses 3. Libro de Colosenses capítulo 3. Voy a leerle hasta el versículo 4. Oiga, preste atención. Los que han nacido de nuevo, aquí les va a recordar, les dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo. Pasamos de la muerte a la vida. De muerte, muertos para Dios, a resucitados para avanzar y regresar con Dios. Pongan la mirada en las verdades del cielo. Pongamos la mirada en las verdades del cielo, en las promesas de Cristo. Donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Cristo vino y cumplió la voluntad del Padre, hizo lo que tenía que hacer y ahora está en el lugar de honor a la derecha del Dios Todopoderoso. Allá tenemos que poner la mirada nosotros, porque allá vamos a ir nosotros también a vivir con Él. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra.
La tierra lo ofrece, el mundo lo ofrece pan para hoy y hambre para mañana. Las cosas del cielo son para siempre. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. A través de Cristo llegamos a Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán en toda su gloria. Cuando Cristo sea revelado al mundo y los que no quisieron creerle comiencen a chillar como chillaban en el diluvio cuando Noé. No, perdona, no, perdona. No los oiré. Y no es que yo esté enjuiciando. Esa es la vida cotidiana. Menosprecian a Dios y cuando les llega el agua al cuello claman, chillan. Para que uno advierte cuando venga Cristo, los que hayan creído en Él y murieron, resucitarán con Él. Resucitarán para ir a vivir con Él. Primero los muertos en Cristo y después los que van a ser arrebatados en vida. Soldado avisado no muere en guerra. Aunque quiero recordar algo, Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia, porque Él es Dios. Por eso aquí no estoy enjuiciando a nadie, estoy advirtiendo de las consecuencias de la obediencia o la desobediencia de la palabra de Dios. Y quiero irme a Pedro para leer en la carta de Pedro, para que entendamos algunas cosas sin alargarla, porque no sé cuánto tiempo me quede. El tiempo aquí en la televisión es muy corto y lo más importante es que usted entienda de qué se trata. ¿De qué se trata? Usted aquí está escuchando lo fundamental para comenzar. Después usted se busca una Biblia y comienza a buscar de Dios, a orar, a alabarlo, con su familia, con sus hijos, con sus nietos, con los que usted tenga al lado, los vecinos. Y va a entender de lo que le estoy diciendo, va a comenzar a vivir la vida en Cristo Jesús. Y la vida va a comenzar a tener sentido. Y va a saber que la vida realmente es de Dios. Porque la vida da a Dios. El enemigo, el diablo, nos trae a la muerte, a la destrucción. Porque lo malo viene del diablo. Y quería leer Primera de Pedro y tratar de explicar algunas cosas de lo que estoy diciendo, llevarlo a la explicación. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6, dice: como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén, la capital del pueblo de Dios, una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confía en Él jamás será deshonrado. Está hablando de Cristo. De Cristo. El que confía en Él jamás será deshonrado. Así es, ustedes los que confían en Él reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, escuchen, para aquellos que lo rechazan, que no quieren saber nada de Él y que si quieren creer, creen a su manera, porque para ellos es un amuleto, es un por si acaso. Dice: la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos. Es la roca que los hace caer. Si usted no quiere creer en Él, mi ira irá sobre ellos del Señor.
Eso está escrito. Juan 3:36. Así que no coman cuento, coman palabra, coman Biblia. Si en verdad quieren acercarse al Dios de los cristianos. Dice, tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Para los que no quieren acercarse a Dios, creer en Cristo, tienen un destino preparado. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él nos ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Nosotros los que no somos judíos, estábamos por fuera. Pero en el plan de Dios, por la misericordia del Señor, producto de la contumacia y la rebeldía del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, Dios, para darle celo a ellos, para que se arrepintieran y vieran, Él nos dio la oportunidad a nosotros. No éramos su pueblo, ahora somos su pueblo. Cristo vino a rescatar las ovejas perdidas de Israel. Ahora entramos nosotros, porque Él fue rechazado. Quienes lo esperaban lo mataron, lo crucificaron, lo desecharon. Mas los que lo recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y ellos comenzaron en el ministerio enseñando a todo el mundo. Entramos todos. Y aquí no hay excepción de personas. Nuestro Dios es el creador de todo lo que existe. Y Él anhela que nosotros lo hagamos nuestro único y verdadero Dios. Que todo lo que esperemos, lo esperemos de Él, del trono de su gracia, de Jesucristo. Que solo de Él viene el oportuno socorro. Nosotros tenemos que esforzarnos por ser leales a Él, por obedecerlo, que Él es grande y misericordioso y Él nos va a levantar, Él nos va a tener siempre agarrado de su mano. Y si Él nos tiene agarrado de su mano, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Creamos en Cristo, creámosle al Señor. En el versículo del mismo Pedro, primera de Pedro 3, versículo 21 dice, pues Dios nos llamó a hacer lo bueno. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que hagamos lo bueno, lo agradable a Él. Aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como sufrió Cristo. Cristo vino fue a salvar la humanidad, a hacer lo bueno, y mire cómo lo hicieron sufrir, mire cómo lo mataron. Tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. El Señor dice, la venganza es mía. Ustedes perdonen para yo poder actuar. Cuando el Señor nos dice que nosotros tenemos que perdonar a quien nos ofenda, perdonar a quien nos hace un agravio, es para Él poder actuar.
porque Él es el que pone la regla. Dice: usted perdone y yo me vengo, dice el Señor. Por eso el que paga al bien con mal, la desgracia, la calamidad no se apartará de su familia hasta que no se arrepienta y rectifique. Y el Señor no castiga ni con palo ni con rejo, sino con el mismo pellejo. Eso dicen los viejos. Y eso está escrito, de otra manera está escrito. Métanse en los libros de Proverbios para que se vuelvan sabios e inteligentes. Métanse. Aquí en este manual de vida lo que hay es miel para nuestra mente, nuestro corazón. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado, y vivir para lo que es recto por sus heridas. Y escuchen este manjar. Antes éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor, al guardián de nuestras almas, a Cristo. Ese es Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 25. Voy a leerlo textualmente. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. La palabra de Dios es vida. ¿Cuánto tiempo me queda? 1 minuto. Entonces voy a despedir con el versículo Primera de Pedro 3, versículo 10. Pues las escrituras dicen: si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar mal y tu labio de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Bueno, hoy le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que me dio. Espero que usted haya entendido. Busque una Biblia. Acuérdese, lea Colosenses 3, lea Primera y Segunda de Pedro. Póngase a disposición de grabar en su corazón la palabra de Dios y va a ver cómo su vida va a cambiar. Arrepiéntase y reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Cristo te ama, Él espera por ti. Hasta una nueva oportunidad. Que Dios los bendiga a todos.